De paso, saludo a Claudito que está por ahí mirando, me manda una foto de Keith Richards y Mick Jagger en un escenario abrazado. Y dice, Mick y Keith viendo cómo Justin Bieber cancela su show por cuestiones de salud. Claro, tal igual. Con todos. Tal igual, claro, pobrecito el pendejito. Mamita querida. 4-371-4740, 11 22 62 77 28, las 11:12. Estamos a poco de llegar al corte del día en 2, pero esto no es lo importante, porque si tenemos esta cortina, es que significa que tenemos a un entrevistado / entrevistada para notear o entrevistar en este caso. Estamos comunicados con la licenciada Claudia Ruffinati, de Ceremonial y Protocolo. Buenos días, Claudia. Federico Roveda te saluda. Bienvenida a Cluseta. Hola, Federico, ¿cómo estás? Bien. Hola a todos los escuchas de Cluseta. Un gusto, Claudia. También estoy con el equipo, con Rubén Villanueva, Silvana y muchos más acá. En principio, Claudia, te hago una consulta. ¿Qué es ceremonial y protocolo o protocolo y ceremonial? Bueno, en principio, sí, continúo con el principio, las palabras ceremonial, protocolo y etiqueta son sinónimos. Ah, bien, Y una o sea vez que es lo mi mismo. etiqueta es la ropa. Mira vos, perfecto, listo. Refieren a lo mismo porque uno no va sin otro. Protocolo, consideramos que todos los procesos que están reglamentados y que están escritos. Pero el protocolo, por sí solo, no es nada. O sea, el protocolo se aplica en determinados actos y ceremonias. Y uno a veces piensa que el protocolo y que el ceremonial es únicamente para ceremonias y sucesiones monárquicas o para hacer asunciones presidenciales. No, hay ceremonial y protocolo para todos los días y hay distintas graduaciones de formalidades. Y ceremonial tiene que ver con las ceremonias, desde la más sencilla, de cómo te cepillas los dientes vos, claro, cómo se lo cepilla Rubén, cómo me lo cepillo yo, Silvana, sí. hasta de repente un acto de graduación universitario. Por donde tiene que caminar el graduado. Sí, pero también hay un protocolo hospitalario que tiene que ver con una serie de procesos que tienen que cumplimentar un médico que recibe, por ejemplo, un herido de bala. Claro. Por dar una situación de que no es una urgencia común. Tiene que intervenir la policía, tiene que haber este registro, tiene que participar. Bueno, un protocolo es un conjunto de procedimientos que hay que cumplir. Algunos están determinados por ley, por decreto, otros por costumbre, y esos son un poquito más livianos. Y estos protocolos a los que hoy, por ejemplo, estamos haciendo referencia, por todo lo que nos ha movilizado el funeral de la reina Isabel II, por ejemplo, no vas preso ni te ponen una multa si no lo cumplís. No es como pasar un semáforo en rojo, que es un protocolo vial también. Claro. Y en pandemia aprendimos mucho de protocolos. Es como el protocolo. Claro. Sí, señor. Es como que aprendimos ahí. Aprendimos ahí los protocolos de COVID. Para estar, claro, bueno, sí, también por estar adentro y encerrados. En la vida cotidiana, es normal que no, me parece, ¿no? Quizás, que es normal que no se vean los protocolos, que en casa uno no los utilice. Es decir, uno siempre tiene familiarizado que los protocolos y los ceremoniales van cuando vos vas de visita a algún lado, a algún evento o a algún lugar de extrema calidad, tanto restaurantes como casas o a visitar a alguien. Pero en realidad, como lo decías vos recién, Claudia, también hay protocolos para todos los días. Sí, señor. ¿Cuál sería, por ejemplo, el protocolo más común que nosotros no usamos durante el día? ¿El almuerzo, la cena? No, es que en realidad, protocolo es el tuyo. Todo, cada uno claro. Tiene su uso y su costumbre. Hay distintas graduaciones de formalidades. ¿Puedo pedir que me bajen un poquito el retorno? ¿Puede ser? Claro que sí. Porque Decime ahí si está mejor. 3 veces lo que digo. ¿Ahí está mejor? A ver. Ahí, Okay. fíjate Más o menos. más o menos. Bueno, ahí lo vamos a ir solucionando. ¿Se dan los auriculares? ¿Me los saco por las dudas? No te lo saques. Déjalo porque lo vamos a ir corrigiendo de acá. Bueno, hay distintos grados de formalidades. Muchos más, pero como para que lo entendamos todos
más fácil. Hay un ámbito que es el ámbito de la familiaridad y confianza, que es justamente cómo uno actúa con los más allegados y con los que realmente tenés, valga la redundancia, confianza. Que te pueden decir, mira, Rubén, no hables así de esta manera, o Federico, basta de decir esto. Claro. Agarra bien el tenedor, Federico, por favor. Claro. O no hagas esto, saca el codo de la mesa. Claro. O en una reunión de amigos también, tratar un tema y tener una discusión y decir, bueno, basta, no hablamos más de esto, del otro. ¿Sí? Claro. O no pegas más este vino, que es horrible. Familiaridad y confianza no vale todo, pero te admite pasar determinado tipo de límites e inclusive hasta circunstancias un poquito más privadas y más de la intimidad. Claro. ¿Sí? Y si no estamos hablando de acompañarte adentro del baño, claro, ni sexo, no. Claro. Intimidad es cuando te metes en lo profundo del otro, ¿sí? Claro. Temas de familia, de trabajo, de dinero. Después tenemos otro ámbito que es el formal, que es ahí a donde tenemos que empezar a tener un poquito más de cuidado, claro. Porque yo no tengo confianza ni soy allegada a estas personas, y generalmente cuando nos vinculamos con este tipo de vínculos, tenemos que guardar la forma. Y es acá donde tenemos que tener en cuenta de no pasarte de la raya para no parecer un confianzudo, y todo lo que hagamos y cómo lo hagamos y lo que omitimos hacer, y lo que hacemos mal también, sí, son muestras de imagen, y va a quedar una reputación tuya, mía, de la radio a la que representás, claro, de la compañía, de la organización gubernamental, mixta, gubernamental, privada, de lo que sea. Cuando uno está en circunstancia laboral, no sos vos, sos, una cosa es Federico Roveda. Bueno, va al supermercado, es Federico Roveda. Claro. Cuando vos estás ahí en la radio, sos la radio, Federico. Claro, sos el representante de la radio. Exacto, el representante de la radio de alguna forma u otra. Sí, no, sos miembro. Por eso de repente en determinadas instituciones hay materias de ceremonial y protocolo en la formación profesional, como en carreras militares. Ajá. Porque cuando esta persona, este señor o esta señora, viste el uniforme, no es él en forma privada, es el capitán del ejército, el almirante de la armada, bueno, no me acuerdo ahora los cargos en las distintas fuerzas. General. Claro, esto, o sos el gerente de tal o de tal banco. Por eso hasta a veces hay en códigos y manuales comunicacionales y reglamentos en las empresas que algunas no permiten a los empleados salir y caminar por la calle o viajar por transportes. O sea, salir de la empresa vistiendo el uniforme. Claro, sí, tal cual. Porque tu comportamiento en el subterráneo te identifica como empleado de, por ejemplo. Si vos recibís... Y también después, por último, el ámbito pero más formal, que es el ámbito protocolar, en donde ahí todo lo que el protocolo establece habría que cumplirlo. Claro. ¿Cuál sería ese ámbito? Por ejemplo, ahora, todas las ceremonias y todos los procedimientos que se llevan a cabo con motivo del funeral de la reina, claro, que no es que se pusieron a pensar cuando apareció el parte de fallecimiento. De hecho, está escrito y reglamentado desde hace años, hace 70 que no se utiliza, porque cuando murió el marido de la reina el año pasado, parte de toda esta ceremonia se llevó a cabo, pero no toda, porque no estábamos hablando del funeral de un rey. Claro. Estamos hablando de un consorte. Claro. Se hicieron, hubo pompas, hubo por supuesto unas formalidades maravillosas, pero la quinta parte de lo que se está haciendo ahora. Ahora, 70... Y también el protocolo, cuando un protocolo, hay protocolo para todo, puede existir. Hay formalidades extremas cuando personalidades de alta precedencia y jerarquía, y cuando en protocolo hablamos de precedencia y jerarquía, no nos estamos refiriendo a la calidad humana. Claro. Nos estamos refiriendo al puesto, al rango, al rol que cumple esta persona, por la cual hay que mostrarle con todo lo que hagamos, como les decía antes, consideración y respeto. Entonces, si se
se recibe un jefe de Estado en un país, hay todo un marco y una serie de acciones que hay que hacer. Entonces te dice el protocolo, quién no tiene que ir al aeropuerto, en el medio de transporte, si hay que ponerle al bomba roja para que baje del aeroplano, si va la primera dama, si hay que llevarle o no llevarle flores, si va a la fanfarria de los granaderos, a dónde se lo llevan, cuál va a ser la primera reunión que va a tener y con quién, si a la noche se va a hacer una fiesta. Bueno, hay una serie de normativas que se cumplen para darle la bienvenida y para mostrar la importancia que tiene esta visita. Más importante es el cargo, el rango de quien viene, mayores formalidades. Más formalidades. Ni hablar de la seguridad, ni de toda la logística complementaria al cuidado de todas estas personas que están en esa formalidad de ceremonia. Por supuesto. Vos, Claudia, dijiste 70 años, si no te entendí mal, que tiene el protocolo para con la actualmente difunta reina. Yo pensé que era... No te escuché. Que vos habías dicho que tiene 70 años esta formalidad. Más. Por eso te iba a preguntar. Para mí pensé que tenía mucho más tiempo. Las formalidades de un protocolo, ¿se deben ir corrigiendo o actualizando, o cuando aparezca una situación en la que debe aplicarse, ahí mismo se actualizan o no? Ambas dos. Bueno. Hay algunas actualizaciones que se pueden prever. Ajá. Y hay otras cosas que se van ajustando sobre la marcha. En líneas generales, lo primero que se tiene en cuenta es la comodidad física y psíquica de todos los participantes, y pautas de seguridad tienen muchísima incidencia en todo esto. Por ejemplo, en el protocolo para el funeral de un rey en Gran Bretaña estaba previsto el traslado del cuerpo a Londres, ¿sí? de Escocia a Londres, como se está llevando a cabo otros, era por tierra, en un auto fúnebre, para aprovechar todo este trayecto para que las personas se acercaran a las rutas y a los lugares por donde pase. Se cambió esto. No hoy, se cambió hace 2 o 3 días atrás, y se decidió que el traslado se hiciera en avión. Y más que nada, o sea, por toda la movilización, por razones de seguridad, porque convengamos que a nivel del mundo está un poquitito efervescente en todos lados. Claro, sí. Para ir acotando riesgos, para no correr tantos riesgos, ¿no? Sí, eso es lo que te... Eso es lo que te iba a preguntar, como que el protocolo está asociado también a la seguridad, ¿no? De cierta forma. Porque se rompe. Tenemos varios presidentes como que rompen el protocolo. Me acuerdo cuando... Ahora, miren lo que ocurrió también en Inglaterra. Nosotros los que criticamos, los que nos dedicamos a esto, estábamos no por crítica, sino sabiendo y pensando en todas las consecuencias que pueden haber. En la asunción presidencial de Néstor Kirchner, que sale de la barrera del protocolo para saludar y para acercarse a la gente, y se le escapa la custodia, y los de la custodia casi se infartan todos, porque imagínense la responsabilidad. Bueno, ya lo estamos viviendo ahora con el punto testigo de lo que ocurrió con el atentado a Cristina, tremendo, a la vicepresidenta, a la vicepresidente. Una cosa de locos, chicos. Claro una que locura. Ni lo quiero pensar. Bueno, pasó con esto, y pasó ahora con el flamante rey. Una mujer se acercó, esto antes no ocurría, se acercaron a saludar, a dar la mano, a tener contacto físico, que en la sociedad británica el contacto físico es... la gente no se saluda con abrazos, con besos, no. En Europa es totalmente distinto esto. Es distinto, en Estados Unidos también. Y también. En México formalidades también, en determinados ámbitos una mujer a otra te tiende y te estrecha la mano. Es raro, pero también. Bueno, el rey se acercó y una mujer le dijo, ¿te puedo dar un beso? Y él le dijo,
es una cosa de locos. Claro, claro. O sea, es una ofensa, ¿no? Total, filmado, claro. Está filmado porque, o sea, no se podía creer, o sea, todos escuchamos, al rey no se lo toca. Claro, ¿Por qué al rey no se lo toca? ¿Por qué? O sea, la distancia protocolar existió toda la vida y el saludo protocolar es a una distancia de 1,20 m aproximadamente. Sí. 1,20 m. Por las mismas razones por las que nos pidieron distanciamiento social en época de cuando el virus estaba arrasando. Que sigue el virus, pero nada que ver como hace 1 o 2 años atrás. Claro. ¿Por qué entonces distancia protocolar? Si observan en alguna asunción presidencial, en algún acto de toma de mando, cuando extranjeros y representantes diplomáticos se acercan a prestar su saludo al flamante presidente, muchos saludan extendiendo la mano. Exacto. Los latinoamericanos presidentes se abrazan, se tocan, y muchos otros están a una determinada distancia hablando, lo cual no te quita ni simpatía, ni aprecio, ni amabilidad, pero no toca botón. Otro que rompe el protocolo es no toca botón, 1 metro. Lo que pasa que... ¿Pero por qué? Para que el que venga de afuera, con los bichos que pueda llegar a traer, con las infecciones, no contagie, esto de toda vida. Por eso la distancia. Lo que pasa para que el visitante que iba a presentar sus respetos al gobernador local, que podía ser duque, marqués, príncipe, rey, lo que fuera, no trajera enfermedades, sobre todo en épocas que el antibiótico no existía. De la peste, claro, todo eso. Otro que rompe el protocolo es Francisco, que se va a comprar zapatos solos. ¿Qué le pasa a ese hombre? Pero desde el primer día rompió el protocolo, que dijo, yo esta ropa no me la pongo. Claro. O sea, no me voy a poner, ni me pienso poner este bonete, ni me voy a poner esta ropa de lujo. Claro. O sea, él es franciscano y venía con otro tipo de espíritu de austeridad, pero ya venía así, no es que dijo, ay, quiero ser... llamar la atención por eso. Y ni hablar cuando besó los pies. Que compraba en Flores. Ni hablar cuando besó los pies de los chicos. No, pero esa es una costumbre, eso está bien. Eso es un ceremonial papal. Bien. Sí, esa es una ceremonia papal que emula cuando Jesús, antes de su crucifixión, lavó y besó los pies de sus discípulos, ¿no? Claro. Ese es un símbolo de despojarte de todo orgullo y de bajar a la humildad más básica y más tremenda de tu ser. Y vos laburando hace mucho tiempo, ¿no? En esto, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasa de repente cuando rompen el protocolo? ¿Lo querés matar? Te reís como diciendo, no lo saben. Creo que mucho no tengo que explicar con lo que acaba de ocurrir recientemente con la vicepresidenta. O sea, determinado tipo de acciones, hay determinados patrones, volver a la misma hora, bajarte, no tener seguridad profesional, que la vayan, que si la policía, o sea, no importa, o sea, no pueden interceder en este tipo de situaciones animosidades políticas. Claro. No pueden, porque acá lo más importante es la seguridad del funcionario, sea Cristina, sea Albert, sea quien sea, lo que sea. Porque lo que hay que entender, que es lo que decíamos al principio, y no quiero meterme en política porque no tengo postura al respecto. Por supuesto puedo tener una opinión ante un hecho y ante el día que tengo que ir a votar tengo que elegir, obviamente. Pero, por ejemplo, Cristina Fernández, viuda de Kirchner, no está en su vida privada, es la vicepresidenta, es la segunda persona en jerarquía en el Estado. Claro. O sea, olvidémonos de la postura, cómo la querés, si no la querés. Sí, olvidémonos los próximos. Sí. Olvidémonos de eso. Sí. Pensemos en lo que esa figura representa para un país
y lo que demostraría de la vulnerabilidad y de lo que el estado de nuestra sociedad. Claro. O sea, acordémonos de la muerte de Kennedy, de Claro. lo que pasó, acordémonos de la muerte de John Lennon, por dar un ejemplo a asesinatos así inesperados y lo que puede llegar a esto a causar socialmente. No me da la mente para pensar lo que podría haber pasado y todavía las consecuencias que vamos a llegar a tener al respecto. Claro. Porque aparte de la muerte de un ser humano, estamos hablando de una figura pública, vuelvo a insistir, la número 2 en nuestra sociedad, y al margen de esto, un líder político indiscutido. Claro. Sí. Claudia, o sea, Claudia, es tremendo esto. ¿Se le aplican multas o se le pueden aplicar multas a una vicepresidenta, a un presidente, a un rey, a una reina o rey consorte por no cumplir con con el protocolo, con las formalidades establecidas en un protocolo? ¿O básicamente se les perdonan? Sí. No hay multas. En realidad no hay una multa a pagar ni vas a ir preso. Lo que sí puede haber una condena de comportamiento y si de repente el Parlamento puede decir no, esto no es procedente, no es propio de un presidente o de un vicepresidente o de un ministro o de un diputado, de cualquier funcionario, Claro. De ahí arriba para abajo y destituirlo y solicitar. Esto ha pasado por determinado tipo de acciones. Claro, que le han pedido la renuncia, que le han pedido esto. Bueno, sí, se puede, porque acá lo que podemos llegar a decir pone en riesgo su propia vida y como funcionario público. Claro, ese es el tema. La multa puede ser el peligro que corren o lo que les pase, al fin y al cabo. Por supuesto, y las consecuencias. Las consecuencias que esto puede llegar a ser. ¿Qué cargos son los más altos entre las jerarquías para protocolos? Es decir, para estas formalidades. ¿Un papa? ¿Un rey? ¿Un primer ministro? ¿Un presidente? Quizás en ese orden. ¿Quizás el rey primero y el papa después? ¿O eso depende de cada reinado, de cada país? Cada país y cada estado tiene una constitución y tiene un régimen político que establece quién es y cómo se llama el primer mandatario. Bien. En un país de régimen monárquico, el primer mandatario es un rey o una reina. Ajá. En un país de régimen parlamentario se llamará primer ministro y en un país republicano, presidente. Entonces, cuando están reunidos, todos, en principio estamos hablando de paridad de cargos, no importa el nombre. Un rey no es más que un primer ministro y un primer ministro es más que un presidente. Dependiendo en cada país, qué dice la Constitución, cómo se denomina y que funcione, ¿no? Porque no todos los reyes tienen ejercen el poder ejecutivo. A veces los reyes tienen otra figura, podría, para hacerlo más fácil, de relaciones institucionales, como pasa en Holanda, por ejemplo. Sí, tienen otro tipo de responsabilidades. Cuando están todos juntos, en un G20, por ejemplo, en uno de estos encuentros de países con objetivos y con finalidades determinadas, lo que se aplica a nivel internacional para ordenar a los países es el orden alfabético en el idioma del país en donde se hace el encuentro, o sea, en el idioma del país local. Y esto no es solamente para encuentros de primeros mandatarios, esto es lo que se pone en práctica en una actividad deportiva, en una olimpiada, lo vamos a ver en el próximo mundial, en una pelea de box por el título mundial, o sea, y esto tiene que ver con personas que representan a un estado y sus símbolos. O sea, qué himno se toca primero y se canta primero, cómo se ubican las banderas y cómo se ubican los funcionarios en torno a una mesa, porque cada sillita tiene una importancia mayor o menor. Son todos importantes, los primeros mandatarios, obvio, pero hay que asignarles una silla y para no mostrar preferencia y animosidades del momento por circunstancias políticas y económicas, como por ejemplo, para que Rusia no se siente al lado de Ucrania o al revés, no, hay un protocolo que establece, el orden alfabético es el que determina el lugar que va a ocupar cada uno, y ya el que está
Ucrania ya sabe que está en el fondo, porque es la U. Y Estados Unidos también, en países de habla inglesa, porque es United States. Claro. Pero Estados Unidos, en un evento, en un país de habla hispana, va a estar un poquito más arriba, porque en español es Estados Unidos, con E. España va a estar con la E, y en un país de habla inglesa, si jugamos a la boca, nuestro C de 25 casilleros. Porque están con la E. Claro. Spain. Vilas había inventado un protocolo que si él iba a comer con el número 1 del ranking y él era número 3, el número 1 pedía primero y él pedía después. Y así por ranking si iban a comer a algún lado. Una estupidez igual, lo quería comentar. Pero chiste eso. Él pedía primero. Verdad. No, el número 1 del ranking pedía primero y él pedía después porque era el tercero en el ranking. Se inventó ese que en realidad sería así. Sería así. Inventó. Claro. Porque le preguntaron, ¿y si van a cenar Maradona y vos? No, ahí tenemos que pedir al mismo tiempo, dijo. Porque eran los dos número uno. No, pero porque también el orden de precedencia se aplica para el servicio de gastronomía. Generalmente cuando vas a comer a un restaurante, la precedencia que se utiliza en servicio. Yo capacito personal de restaurante, de hotelería y de turismo, bastante trabajo en esta industria de la hospitalidad. Sí. Se aplica la precedencia social, en donde todavía la mujer precede al varón, y si hablemos en el caso así, o sea, hablemos de género a la vista, ¿no? Sí, más bien. Sí, o sea... Sí, sin preguntarle por más que sea género femenino en el documento, pero vestida de hombre, y yo ahí no discuto, te atiendo como un hombre y lo mismo, al revés, un hombre vestido como mujer. Claro. Entonces le sirve primero a la mujer y después al varón, y eso lo vas a ver en un evento, hasta un cumpleaños de 15, un casamiento. Las empresas de catering que tienen al personal más o menos formado y capacitado, cuando llevan la comida y sirven todo en torno de una mesa, le bajan el plato primero a las mujeres y en segundo lugar a los varones. Es un detalle de cortesía, ¿no? Sí, por supuesto, a algunas personas les gusta, es un mimo. Y otras personas ni lo perciben porque desconocen que hay códigos de procedimiento, protocolos. Claudia, ¿se tiene referencia desde cuándo? Y te dejo ya más o menos, te voy dejando tranquila. ¿Desde cuándo es el primer, cuánto se utilizó la primer formalidad protocolar en la historia del hombre? Es decir, existía con los aborígenes, existía con los originarios, existió después de Cristo, antes de Cristo, con los faraones. ¿Desde cuándo se aplican protocolos? Yo creo que desde que el hombre es hombre, porque el protocolo y las ceremonias son parte de la cotidianidad y de nuestra vida, y como son reglas y normativas de convivencia, y son formas de hacer las cosas, yo creo que desde un inicio. Principio. Ahora me están haciendo pensar, porque en ningún momento, o sea, es la primera vez que me hacen esta pregunta. Bueno, en algo la teníamos que pegar. Sí, si me pongo a pensar de lo que puede llegar a relatar la Biblia, de distintos tipos de acciones y de actividades, habían ritos y había un ceremonial religioso que se llevaba a cabo, por ejemplo, en el Edén, de Adán y Eva y sus hijos, ofrendando a Dios, que justamente el primer asesinato se comete por una ofrenda a Dios, por celos de una ofrenda de un hermano a otro. Claro, mirá. Fue Caín. Mirá. Caín con Abel, claro. Con Abel. Por ejemplo. Que uno le llevó una ofrenda a Dios que parece que le pareció que fue mejor recibida. Entonces ahí estamos hablando de ceremonias que eran de gratitud y de gratitud, sí, y de ofrendas por tal gratitud a Dios, que eran de frutos y de cosas que se recogían y todo lo que se les había dado para vivir muy cómodamente. Y después, por supuesto, los rituales egipcios y rituales por eso.
Mismo. Hay historiadores que los relatan y la Biblia también lo lleva a cabo. Por eso mismo. Asunciones, Por fiestas, eso mismo. O reuniones. mismo El mismo pueblo judío tiene claro. desde un inicio, ¿no? Pero mismo desde que dejamos de ser carroñeros, desde que pasamos de ser neandertals a homo sapiens, es decir, vos me decís desde que el hombre es hombre, pero claro, el homo sapiens no siempre tuvo comunicación para hablar, después empezó a tenerla, después del fuego, después de comer, después de la casa, después de... y ahí quizás empezaron a relevar algunos protocolos sin ser escritos, o quizás sí siendo manifestados. No lo sé. Yo creo que el habla surge después, pero antes del habla habían otras formas de comunicación, mediante gestos. Exacto. Yo creo que sí, vuelvo a insistir, esta es una forma de ordenarnos, de organizarnos para poder convivir. Hay un protocolo que establece el orden de precedencia, también es el orden de precedencia para que te atiendan adentro del banco cuando vas a hacer un trámite personal, físicamente. Tal cual. Cuando vas a hacer una compra al supermercado hay una precedencia para pagar. Tal cual. ¿Cuál es o sea, es muy clara a la vista? Sí, hay sí, una sí, fila sí. con los changuitos en la caja número 4. Claro. No te pases adelante porque vamos a tener problemas. Claudia, ¿Queda claro? más que claro. O sea, hay una orden de precedencia, hay un protocolo escolar en donde se regula la formación de los chicos, que es de menor a mayor estatura, y no es un capricho. O sea, vuelvo a insistir, son pautas de procedimientos, formas de acciones exteriores, así dice una de las definiciones de la Real Academia. ¿Qué es acciones exteriores? El otro te ve y te está observando y lo percibe, no es lo que meditas en oración. No es lo que pensás para adentro y te callás. Claro, justamente es lo que todo mostrás. lo que el otro puede, para mostrar consideración y respeto. Y respeto. Desde saludarte, desde hacerte un regalo, ofrecerte una buena comida, y vuelvo a insistir, familiaridad y confianza, ámbito formal y ámbito protocolar, en donde hay una rigurosidad de color de mantel, la altura de los centros de mesa, tal cual. O sea, distintos grados de formalidad. Claudia, Muy interesante. es muy interesante. La verdad que te agradezco. ¿Sabe por qué? Quiero terminar con esto. Cuando uno conoce, con el conocimiento no solamente en el ceremonial y protocolo, sino en todos los aspectos de la vida. Sí. Cuando uno cuenta con conocimientos, vos decidís cuándo lo aplicás y cuándo no lo aplicás. Entonces, la verdad que me importan 3 pepinos ser formal con esta persona, porque no me interesa el vínculo. Por eso cuando te interesa conservar el vínculo, afianzarlo y enriquecerlo. Si no te importa, ¿qué te importa? Claro, totalmente. Ahora, justamente, me importa todo esto. Con el conocimiento yo decido cuándo lo aplico, cuánto de todo aplico. Esto es lo que hoy tiene la versatilidad del protocolo, que no es tan riguroso. No puedo decir, no, acá con esta gente 0 protocolo. El problema está, o el inconveniente, porque el problema no es el inconveniente, cuando vos desconoces que existen códigos y te moves como pez creyéndote que sos el número 1 y con impunidad, y quedás, se nota que sos carente de educación, que sos tosco, ordinario, desubicado, por ejemplo, grosero. Entre otras cosas, sí. Entonces, no sé si fui clara. Sí, más que clara. Clau, la verdad que esto da para mucho más, así que me gustaría, si podés más adelante, te acercás y desayunamos acá en el estudio. El desayuno corre por cuenta nuestra y lo charlamos y lo seguimos charlando más abiertamente. Exacto. Te agradezco mucho. Quiero agradecer a ustedes. Un gustazo, el gusto es para nuestro, el agradecimiento es nuestro, porque realmente aprendemos con todo esto. A mí me encanta este tema, son temas que me apasionan. Así que, bueno, no va a faltar la oportunidad. Muchas gracias, Claudia. Con todo gusto. Un gusto haberte tenido por acá. Un saludo a todo Club Z que nos está escuchando. ¿Puedo pasar una noticia? Lo que quieras podés decir, el chivo que quieras. Mis redes sociales, Instagram, ceremonial Rufinati, con doble F y doble T, ceremonial Rufinati, y en Facebook, ceremonial protocolo, que van a ver el logo que es mi nombre, dice Claudia Rufinati. El protocolo dice que con esto cerramos, así que está bien. Muy bien, señores. Claudia, un gustazo. Muchísimas gracias. Igualmente.
nos vemos, estamos en contacto.